¿Cómo están? Buenas noches, 21:02. 27, ¿verdad? 27 grados la temperatura en estos momentos. Pues estoy ante ojo para ver de cerca, no de lejos. Bueno, estamos en vivo, 27 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Guerra comercial con impacto político contra una industria nacional. Cuestionan acción política del embajador a favor de su aliado político. De esto vamos a hablar, uno de los temas que vamos a tocar esta noche. Va a estar el abogado Pedro Velar, abogado del expresidente Horacio Cartes. Rapiña en IPS. Nosotros tenemos el informe de auditoría del Instituto de Previsión Social que hace 2 programas mostrábamos parte de este contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social, Banco Atra, Grupo Sucolivio. En ese contrato establecen 4 obras que se tuvieron que haber hecho con los recursos generados que figuran en el contrato de fideicomiso, 828.000 millones de guaraníes. Entre 4 hospitales, entre ellos un hospital oncológico para los enfermos de cáncer asegurados del Instituto de Previsión Social. Ese hospital no está, la plata tampoco está. Y parte de esos 828.000 millones se usaron para otros centros de salud, para la construcción de otros centros de salud. El informe de auditoría del IPS que ordenó la actual administración encontró obras fantasmas. ¿Qué quiere decir? Encontraron que se pagaron en los papeles, inclusive están las facturas de las empresas que supuestamente cobraron por esas obras, pero las obras no existen. Y este informe de auditoría que tenemos acá revela cómo rapiñaron fondos del IPS, decimos con aval del Banco Atlas, porque este banco firma el contrato de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social. Y en ese contrato, en varios artículos, se establece la modalidad de desembolso. Y lo que dice la auditoría que no se tuvo en cuenta lo que establece el contrato. Por eso se habla de una responsabilidad o corresponsabilidad de este banco con las anteriores autoridades del Instituto de Previsión Social. Obras fantasmas pagadas en complicidad con el banco, y hay diferencia de 1.760 millones de guaraníes entre obras certificadas y las que realmente se hicieron, y le estamos dando el seguimiento a este tema. Y vamos a arrancar con esto, empresas de Marito, esto que fue noticia también hace 2 semanas a partir de este informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Las empresas de Marito facturaron 70 veces más durante su gobierno y la Fiscalía CEPRELAT deben investigar la meteórica facturación de las empresas del expresidente. Estamos viendo el negocio del asfalto. La Fiscalía tiene que investigar y vamos a hablar con el doctor Ricardo Preda. ¿Cuáles serían los hechos punibles? Unos hablan de lavado de dinero, de evasión, otros delitos. Y estas empresas, como les decía, surge a partir del examen de correspondencia que no concluyó todavía la Contraloría, porque faltan documentaciones al respecto, pero salta una cuestión. En su declaración jurada no aparecen sus utilidades, estas 2 empresas, 45 millones de dólares que fueron enviadas a reservas operativas. Eso vamos a hablar con el doctor Ricardo Preda. Tenemos un informe al respecto. Pero antes de ir al informe, para poner en contexto, por supuesto quiero tener la valoración jurídica, aprovechando que hoy está con nosotros el doctor Preda, sobre esto que fue noticia el día de hoy, el comunicado que lee el embajador de los Estados Unidos ratificando ¿qué cosa? La sanción a la empresa tabacalera del Este, Tabesa. Ratifica la sanción de la OFAC porque supuestamente apoyó financieramente al expresidente Horacio Cartes, quien tiene la sanción de este organismo. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? Buenas noches, Jorge. A ti, a la audiencia, un placer estar acá. ¿Viste el comunicado de los Estados Unidos? ¿Tuviste tiempo de mirar? Estuve leyendo con detenimiento los comunicados, digo en plural porque hubo un comunicado de la embajada, hubo un comunicado del Departamento del Tesoro y hubo un comunicado también o unas afirmaciones del vocero del Departamento de Estado. Además de eso,
también vi un comunicado de la empresa tabacalera del Este, ¿verdad? Y realmente hay algunos puntos que me resultan sumamente desconcertantes en cuanto a, por ejemplo, que según lo que dice el comunicado de Tabacalera del Este, la OFAC reconoció en un proceso de revisión de esa sanción de enlistarle en la lista de OFAC, reconoció la OFAC de que había errado al haberle puesto a Tabesa en esa lista, porque el señor Horacio Cartes ya no era accionista de Tabesa. O sea, esa como primer punto. O sea, yo siempre digo, es un hecho objetivo. Sí, un hecho objetivo. O sea, lo que dice el comunicado, y obviamente no dudo, seguramente eso debe estar en la comunicación entre OFAC y Tabesa. OFAC le dice, lo que me dijiste y la documentación que me presentaste prueba efectivamente que Horacio Cartes ya no forma parte de Tabesa, ya no tiene participación en Tabesa, por lo cual reconoce que al 31 de marzo del año 2023, cuando ingresa Tabesa a la lista OFAC... Porque hay que hacer una puntualización otra vez, doctor, porque yo escuché miles de especulaciones y observaciones con poca precisión, digamos, ¿verdad? Primero se da la sanción a Cartes. Así es. Cuando se da la sanción a Cartes, Cartes se desprende las acciones que tenía en Tabesa. Tabesa adquiere esas acciones. Sí, de esa y de otras sociedades. Y de otras sociedades. Posterior a eso viene la sanción, la que hace referencia en el comunicado del 22 de marzo del 2023. La sanción a Tabesa. Sí, y ahí Tabesa le dice, ¿por qué me sanciona a mí si Cartes ya no forma parte del grupo de accionistas? Y como respuesta a eso, OFAC le dice, tenés razón, efectivamente Cartes ya no formaba parte de Tabesa cuando te enlisté. O sea, básicamente reconoce que le enlistó incorrectamente. Sin embargo, a renglón seguido le dice, pero te mantengo en la lista, porque finalmente no hay una nueva sanción, sino simplemente mantenerte sancionado en función a que vos prestás un apoyo financiero. Y ahí viene una cuestión que si yo voy a interpretar, porque de hecho que en su momento ya leí varias veces la legislación americana al respecto, el apoyo financiero básicamente refiere a que uno participe en la actividad ilegal que desarrolla la otra persona. En este caso no estamos hablando de un apoyo financiero, estamos hablando de una compra de acciones. Y lo que sí me parece desconcertante y me parece tan sorprendente que en nuestro país, yo puedo tener diferencia con Horacio Cartes, con Tabesa, o sea, puedo tener miles de diferencias con cualquier persona, pero a mí me parece sorprendente que en nuestro país autoridades constituidas legalmente celebren que un país extranjero sancione a una persona jurídica paraguaya por realizar una operación de compra-venta de acciones a una persona física paraguaya en moneda nacional. O sea, acá yo no voy a hablar de Estados Unidos porque ellos pueden tener sus reglas como cualquier otro país, pero otra cosa es que un Estado extranjero aplique sanciones por operaciones que ocurren fuera de su país. De una empresa paraguaya y un ciudadano paraguayo en moneda nacional. En moneda local. Porque bueno, básicamente OFAC, que es una oficina que depende del Departamento del Tesoro, que sería como el Ministerio de Economía, más o menos sería lo símil acá en Paraguay. La OFAC es una oficina dentro del Departamento del Tesoro. Está en función a los US persons, es decir, a los ciudadanos americanos y al dólar como moneda. Es decir, todo aquello que afecte que un ciudadano americano o un extranjero transaccione en dólares, bueno, eso es una cuestión que cae dentro de la competencia de OFAC. Y por lo que entiendo del comunicado de Tabesa, lo que dice Tabesa es nuestros asesores legales norteamericanos nos dijeron que definitivamente si la transacción era entre paraguayos en moneda local, eso escapa a la competencia de la OFAC. Y ahí viene la cuestión otra vez. Primero, que un gobierno extranjero aplique sanciones, y acá hay otro punto, ¿verdad? O sea, son sanciones sin proceso previo. O sea, celebrar una sanción sin un proceso previo, y ellos tienen su forma de ver este tipo de sanciones, pero convengamos que ningún país
fuera de Estados Unidos aplican sanciones unilaterales sin un proceso previo, ¿verdad? Pero eso, respetando la soberanía de cada país y que ellos tengan sus reglas. Y a propósito de ese tema, el punto 8 del comunicado me parece clave, eso que estás diciendo, doctor. Entendemos que esta fundamentación, al igual que la primera, también carece de sentido y justificación. Ellos se mantienen en que esta ratificación de la sanción a Tavesa no tiene justificación alguna. Claro. Y dicen, ya que el pago del precio o la compra de las acciones no es una asistencia financiera como ellos interpretan o como un apoyo financiero como ellos interpretan, sino la consecuencia natural de un negocio de compraventa de acciones, considerando además que en este caso, al no involucrar a personas norteamericanas ni a entidades financieras de los Estados Unidos y formalizarse en Paraguay, en nuestra moneda nacional, se encontraba fuera de la jurisdicción de la OFAC y por otro lado también fuera del ámbito de las restricciones impuestas por las normas de esta ley del Magnitsky de los Estados Unidos. Sí, y eso es básicamente lo que dice el comunicado, que sus asesores norteamericanos le dijeron, esto se puede hacer. Y bueno, si definitivamente la OFAC resulta que va a sancionar estos hechos, bueno, es una cuestión de las reglas internas y las instituciones americanas, ¿verdad? Pero yo creo que desde Paraguay, y esto no significa ni denostar contra otro país ni contra la institución de otro país, sino simplemente reafirmar que Paraguay es un país soberano y que por lo menos en Paraguay, para aplicar una sanción tendría que haber un proceso previo donde uno se pueda defender. Porque recordarás que el ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también había sido sancionado por OFAC. Y cuando el Ministerio Público, creo que en el marco de una investigación que abrió producto de aquella sanción, le pregunta a la Embajada de Estados Unidos cuáles eran las evidencias que sustentaban esa sanción, le dijo que eso ya estaba en el comunicado. ¿Y qué hizo la Fiscalía Paraguaya? Desestimó la denuncia. Incluso la Fiscalía Paraguaya consulta al Departamento de Estado al respecto y no. Claro, y la respuesta fue que la respuesta es que ya estaba en el comunicado. Entonces, me imagino la impotencia que puede tener una empresa a que es sancionada y que no tiene ninguna posibilidad de recurrir, porque la chance que deja OFAC es volver a pedirle a OFAC un deslistado, o sea, volver a recurrir a OFAC, y eso es lo que entiendo, dice la empresa que lo va a hacer en un futuro, volver a que esto sea reconsiderado, porque no tiene mucho sentido una sanción, porque toda esta ley americana se refiere a ciudadanos americanos y a la moneda estadounidense. Por eso también llama la atención que en los comunicados de la institución americana hablan de dólares. Y entiendo yo que Tavesa claramente le dejó en claro, y eso debe estar documentado, de que las operaciones fueron en guaraníes. Porque entonces, aparte se hizo la consulta correspondiente a los abogados que son especializados norteamericanos. Eso entiendo que también, es lo que ocurrió. Así que, porque aparte en este comunicado de los Estados Unidos y posteriormente lo que dice el documento del Departamento de Estado, a la empresa Tavesa no se le acusa ningún hecho ilícito. No. ¿Qué es lo que le dice? Tampoco dicen que la fuente, tampoco dicen que el dinero que utilizó Tavesa para pagar por esas acciones tenga algún origen ilícito. Claro. Ya ellos, el único motivo para mantenerla a la empresa dentro de esta lista es el haber comprado las acciones, básicamente. O sea, y eso ellos catalogan como un apoyo financiero, lo cual... bueno, el concepto de apoyo financiero parecería que uno presta un apoyo a una organización, no que hace una compra una operación natural, como dice acá, de compra-venta de acciones. Claro, porque si finalmente la sanción que en su momento le fue aplicada por OFAC también a Horacio Cartes señalaba que él tenía que salir de las sociedades. Bueno, se entiende que salir de las sociedades implica vender, o sea, él no tenía una interdicción. Es decir, a él no le estaba prohibido vender sus acciones. Claro. O sea, entonces, ¿cuál sería la manera de que en este caso Tavesa, una sociedad que solamente fue enlistada
porque Horacio Cartes era accionista, porque así fue el listado inicial, ¿cómo hace para que porque el Estado americano puede aplicar sanciones unilaterales y eso está dentro de sus prerrogativas según sus leyes? Pero yo en Paraguay no puedo decir hoy porque a mi socio en mi empresa se le sancionó, yo me digo, ¿sabes qué? Tus acciones ahora son mías y yo no te pago nada. Porque yo no le voy a poder invocar la ley Magnitsky en Paraguay para quedarme con sus acciones gratuitamente. Claro. Entonces, definitivamente, según las reglas paraguayas, sin un proceso judicial que determine alguna irregularidad de esas acciones, en este caso del señor Horacio Cartes, esas acciones son acciones que tienen un valor económico en el mercado y deben ser adquiridas conforme a las reglas del derecho paraguayo. Después he escuchado también algunos disparates. Me gustaría puntualizarnos, ahora decían, cualquier empresa o persona que reciba o otorgue dinero o cualquier beneficio de o a Tavesa será pasible de sanciones. Entonces yo decía, entonces con ese criterio, también me decían algunos abogados, la DENIT no tendría que recibir pago de impuestos por parte de esa empresa. Totalmente. O el Instituto de Previsión Social, el aporte obrero patronal. O sea, entramos en una cuestión así muy... No, aparte lo que hay que dejar claro y preciso es la sanción de OFAC a Tavesa no está vinculado al origen de los fondos de Tavesa. O sea, Tavesa no está sancionado porque realice una operación ilegal desde el punto de vista del derecho paraguayo. Y bueno, en el tema del derecho americano se trata de una sanción unilateral de un órgano administrativo sin un proceso previo. O sea, no estamos hablando de un proceso judicial donde obviamente hay donde hay dos partes y un juez imparcial. Estamos hablando de un órgano del Estado, en este caso, que te aplica una sanción. O sea, en Paraguay no te pueden aplicar una sanción sin un proceso previo y tampoco tiene muchas opciones una empresa o una persona física que es afectada por este tipo de decisiones unilaterales, porque la opción sería, recurrir a un órgano internacional. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, no es signatario del Tratado de Derechos Humanos para que yo pueda decir, me aplicaron una sanción sin un proceso, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo... Claro. No visto correctamente en un Estado de Derecho. Y después también, yo decía hoy en la radio, doctor, en todo caso, si en el comunicado arrimaban un elemento nuevo, en el sentido de que accedimos a información confidencial o una fuente nos contó que había sido, la empresa le entregaba dinero en estas condiciones, ¿verdad? Cuando que en su mismo comunicado ellos confirman de que llegan a esa conclusión a partir de la documentación proveída por la misma empresa. Por la misma empresa y entiendo yo que también en su momento por Horacio Cartes, porque él tuvo que comunicar seguramente que estaba saliendo de las empresas en las cuales él era accionista. Que tenía un plazo para eso. Claro, entonces entiendo yo que él en su momento habrá comunicado eso y por otro lado Tavesa también como empresa decidió presentar documentaciones justamente para pedir salir de esa lista. ¿Y por qué uno querría salir de esa lista? Bueno, porque finalmente, indirectamente, aunque sea una ley, una sanción unilateral de un país, tiene efectos en el sistema financiero principalmente en cuanto a hacer transacciones comerciales, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, por eso supongo que Tavesa quiso deslistarse y por eso pidió la revisión. Después esta parte me llamó la atención, por último, para pasar ya al otro tema. Estados Unidos seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción, incluida las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición. Y ahí otra vez entramos en una cuestión que decís, es otra instancia la que tendría que tomar intervención con una causa, con un proceso abierto, etcétera, etcétera, para esto último que ellos invocan en este comunicado. Bueno, ahí sí hay un punto ahí hay un punto también que a mí me llamó bastante la atención. Leí con bastante detenimiento la gacetilla que emitió el Departamento del Tesoro, que es donde está la OFAC, digamos, y también las afirmaciones del vocero del Departamento de Estado, es decir, la palabra del Departamento de Estado y la palabra del Departamento del Tesoro. En ninguna parte ellos hablan de extradición. De esto que sí habla solamente en el comunicado del embajador. Sí, o sea que la palabra extradición no aparece
ni en el comunicado del Departamento del Tesoro, ni del Departamento de Estado, porque me parece razonable. Por lo que dijiste anteriormente. Claro, porque la extradición es un proceso, la extradición se da dentro de un proceso judicial, claro, donde interviene el Poder Judicial. Ni el Departamento del Estado, ni el Departamento de Estado de Estados Unidos, ni el Departamento del Tesoro son el Poder Judicial. Ellos no pueden hablar de un proceso de extradición, porque para un proceso de extradición, en Estados Unidos al menos, se necesita primero que un fiscal que forma parte del Departamento de Justicia presente una acusación contra un ciudadano. Eso va a un juez federal. Ese juez federal convoca a un órgano que se llama Gran Jurado, que está compuesto por, no el jurado que vemos en la película, sino es también de privados que deciden si lo que presenta la fiscalía tiene el mérito para que el caso se discuta en juicio. Todavía no estamos hablando de un enjuiciamiento de nadie. Es más, muchas veces ese proceso es desconocido por la persona que está siendo investigada. O sea, la persona investigada puede enterarse cuando el gran jurado acepta el caso, es decir, dice sí, lo que presenta la fiscalía es convincente para llevar esto a un juicio oral. Y ahí recién el ciudadano se entera de que está siendo, por ejemplo, investigado. Eso pasó en un caso muy conocido, ¿verdad? Sí. Que involucró a paraguayos también. Y que ahí estamos hablando de la intervención del sistema de justicia. Y por eso extraña que un representante de otro poder, que sería el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, hable o diga que una de las herramientas es la extradición, porque no le compete, no está dentro de su jurisdicción. Lo otro sí, o sea, justamente la ley Magnitsky habla de esas sanciones, el retiro de visa o no conceder visa si uno está solicitando, el listarte en OFAC y ese tipo de cuestiones, pero lo de extradición no forma parte. Primero que la extradición en sí misma no es una sanción, ¿verdad? O sea, la extradición es un pedido que hace un país a otro para que envíe a una persona para que sea sometida a proceso judicial dentro de su ámbito de competencia jurisdiccional. No es una sanción. O sea, yo no puedo decir que las sanciones son tal cosa y la extradición. La extradición no es una sanción, es un proceso para lograr que una persona que está fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales venga a ese país para ser objeto de un juicio, ¿verdad? Bueno, vamos al otro tema. ¿Te parece, doctor? Sí. Compartimos el informe que preparamos. Empresas de Marito facturaron 70 veces más durante su gobierno. Yo por lo menos no tengo ningún vínculo con ninguna empresa que haya sido contratista del Estado durante mi gobierno. ¿Seguro? Segurísimo. No vamos a encontrar nada después cuando No se van a revise. encontrar ni arriba, abajo, ni nada, nunca. Cuando No van se a revise. encontrar ni arriba, abajo, ni nada, nunca. Empresas de Marito facturaron 70 veces más durante su gobierno. Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría configurar los hechos punibles de lavado de dinero, evasión impositiva y administración en provecho propio. La Contraloría General de la República no puede determinar si el crecimiento patrimonial de Mario Abdo Benítez es razonable cuando existen utilidades no declaradas por $50 millones. Destinar las utilidades a las reservas operativas no es reprochable ni inusual, reiteró el Contralor, pero el aumento es tan significativo, 70 veces más, pasó de 1.300 millones a 180.000 millones, que eso puede esconder un hecho punible, comentó Camilo Benítez en una entrevista con Telefuturo. El titular expuso cuáles podrían ser los hechos punibles a investigar: administración en provecho propio, un tipo penal, dentro de la ley de enriquecimiento ilícito; lavado de dinero, una posibilidad es que haya recibido dinero, pero al no poder bancarizarlo por falta de justificación, lo ubicó en reservas operativas como supuestos ingresos por sus empresas; evasión impositiva, mentimos en la cantidad y tenemos que rectificar y pagar impuestos; cualquiera de esos extremos se debe verificar, advirtió el Contralor. La derivación de las utilidades a reservas operativas no constituye una acción ilegal, siempre que al dinero se le dé los usos autorizados por la legislación tributaria. Sin embargo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no sabe qué pasó con los $45 millones
dólares, equivalentes a casi la totalidad de las utilidades de Createc y Aldía S.A. Cuando una empresa tiene utilidades acumuladas al cierre de su ejercicio fiscal, dispone de 3 posibilidades. Una, distribuir esas utilidades. De ser así, corresponde el pago del 8% de tasa si es una empresa sentada en el territorio nacional y 15% si está en el extranjero. La segunda opción es la capitalización de esas acciones. En este caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución que incluye aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones en la dirección de personas jurídicas, etc. Si en ese plazo no completa la capitalización y formalización, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios considera que las utilidades fueron distribuidas y la empresa debe tributar. La tercera opción es la que habrían utilizado las empresas de Abdo Benítez, es la de las reservas facultativas o legales. Las reservas operativas, donde se depositaron los 45 millones de dólares, se enmarcan dentro de las facultativas, donde la empresa puede prever contingencias, compras de herramientas, insumos, situaciones de pérdida, entre otros. Sin embargo, el permanente aumento del volumen destinado a reservas operativas sin evidencia de las disminuciones que corresponden sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Salís más rico que como entraste? No sé si más rico ni más pobre, Luis. Yo trabajo en el sector privado, soy accionista del sector privado hace mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente dejé de estar ahí desde hace 12 años. Pero tu empresa, no, mira, a mí me tiraron un dato, me dicen, Aldía es tu empresa, Aldía, ¿no? Que importa Asfalto. asfalto. Yo soy el fundador de esa empresa. A mí me dijeron que durante tu gobierno, más que nunca, le vendieron al Estado. No le vendimos ni una tonelada al Estado paraguayo. Yo trabajo, o sea, la empresa trabaja directamente con el sector privado. Nosotros no le vendemos una, después de haber sido proveedor del Estado durante... Y esas empresas privadas no son adjudicadas del Estado. Claro que son adjudicadas. Todas las obras públicas son del Estado. Porque Hay un libre mercado. Van a decir, la trampa es que... Eso dicen luego. Eso dicen. Bueno, doctor Ricardo Preda, la Fiscalía de Maduro, ¿verdad?, es la institución que tiene que recoger esto, investigar qué cosa. Bueno, tal como lo dijo el Contralor, creo que si estamos hablando... O sea, acá hay que separar, digamos, los temas. Sí. Por un lado, la cuestión de llevar las ganancias a reservas operativas es algo lícito en sí mismo, ¿verdad? Ahora, para mí el primer punto a tener en cuenta es el crecimiento, porque eso ya lo había visto en algunas creo que investigaciones de tu programa, y también salta con este informe de Contraloría, el crecimiento exponencial de las ventas desde que el señor Mario Abdo llega al gobierno. Eso sí es relevante porque hay disposiciones de la ley que obviamente hablan de que uno no podría estar negociando o haciendo negocios que están directamente vinculados a la función que cumplo. A ver, una cosa es que su empresa no le venda directamente al Estado, pero si al final de cuentas todas las ventas de la empresa o un gran porcentaje de las ventas de la empresa están ligadas al Estado porque terminan en manos de proveedores del Estado, termina siendo por interpósita persona, en este caso las adjudicatarias de esas licitaciones, termina siendo proveedora del Estado en ese sentido. Y hoy publicaba un diario, creo que Última Hora, algo muy importante, que yo creo que esto hace aún más grave esto. Dice que solamente en intereses el Estado paraguayo va a pagar 100 millones de dólares más en intereses por licitaciones que no tenían partida presupuestaria. Es decir, el gobierno de Mario Abdo llamó a licitaciones para obras cuando no había presupuesto. ¿Qué generó esto? Que un sobreendeudamiento injustificado del Estado. Entonces, si esto realmente es así, aparte de lo que dijo el Contralor, entra en consideración también la lesión de confianza. Claro. Porque
No por el monto de la obra, sino por los intereses generados. O sea, sin entrar a hablar si la obra costó 100 y cuánto costó la obra. Vamos a suponer que la obra costó 100 y se pagó 100, ahí no hay problema. Pero vos llamaste a una obra para la cual no tenías presupuesto y generaste intereses por 10. El perjuicio es el interés por 10. O sea, vos no necesitabas llamar a esa licitación porque al llamarla sin tener presupuesto te generaba intereses. Y vos sabías que no solamente que sabías que no tenías el presupuesto, sino que eso está expresamente prohibido por las disposiciones administrativas. Si eso quedara solamente ahí, estaríamos ante un ilícito administrativo simplemente. Pero al generar esos intereses y al tener que pagar el Estado esos intereses, o por lo menos estar dentro de su pasivo de esos intereses, estamos hablando de que ya se configuró un perjuicio patrimonial. Claro. Porque, y ahí viene la cuestión, la famosa malversación, entre comillas, ¿verdad? Una cosa es que yo tenga rubros para aportes a entidades de beneficencia. O sea, un órgano del Estado tiene aportes de entidades de beneficencia. Y por otro lado, quita de estos aportes para entidades de beneficencia y paga salarios con eso. Eso es lo que se denomina malversación. Pero propiamente ahí no hay un perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque yo quito de un rubro y uso en otro. Algo que administrativamente está mal y es un ilícito administrativo. Pero penalmente no tiene relevancia porque no hay un perjuicio económico. O sea, acá, el quitar de acá no me genera ningún perjuicio. No aporté nomás a la entidad de beneficencia que iba a aportar, ¿verdad? Y acá estoy cancelando una obligación porque finalmente los salarios son una obligación que tiene el Estado o la empresa o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, esa es una malversación que tiene solamente una cuestión administrativa. Ese es un aspecto. Sí, un aspecto administrativo. Ahora, vamos a suponer que yo quito del rubro que es para pagar una cuota de un crédito que tiene la organización. ¿Para qué? Al revés, para donar a entidades de beneficencia. Entonces, yo quito de acá y resulta que al quitar de acá y donar a la entidad de beneficencia, el perjuicio no es lo que doné, el perjuicio está en la mora que me va a generar el presupuesto que tenía para pagar esta deuda. Yo no la pagué y me va a generar un interés por mora. Y ese interés va a ser el perjuicio. Lo cual ocurre, si es así como dice la publicación, creo que fue tapa última hora hoy. Si es así, efectivamente, si llamaron a licitaciones sin tener presupuesto, generaron intereses y esos intereses es un perjuicio para el Estado. Lo otro, cuando decís, y también he escuchado al titular de la DENIT, el tema de las reservas operativas. En sí, no hay ninguna ilegalidad en... Pero en las actas de asamblea tienen que decir para qué. ¿Cómo se distribuyó ese dinero? Claro, porque no es que uno dice más reserva operativa. Claro. Yo tengo que señalar para tal, o sea, con detalle para qué es. Y claro, porque obviamente después, si por ahí la DENIT me fiscaliza, va a revisar si efectivamente apliqué eso. ¿Por qué? Porque la sospecha siempre con estas reservas es que es una afirmación que se hace para no pagar el impuesto de la distribución de utilidades que se le denomina IDU, ¿verdad? O sea, esa es la sospecha cuando alguien envía, y lo llamativo es que envíe de manera permanente y en el caso de una de las empresas el 100% de las utilidades. O sea, uno diría, bueno, los accionistas, ¿cuál sería su ganancia de si el 100% se envía a reservas y no hay ningún retiro de utilidades? Hay que montar una empresa, ¿verdad? Claro, y ahí viene la cuestión de que habría que ver las actas de asamblea, a ver en qué se aplicaron para que eso se pueda fiscalizar. Y ahí es donde entramos en una discusión. ¿Eso tiene que pedir la DENIT cuando quiere o tiene que esperar cuando hace la revisión del análisis del ejercicio fiscal correspondiente? Eso nos dijo nosotros Orue. Por eso es que él sugiere a la Contraloría, eso que me están pidiendo a mí, la copia de las actas de asamblea, en todo caso que la Fiscalía solicite o la CEPRELAT. Bueno, yo creo que la DENIT sí tiene competencia para fiscalizar cuando quiere. Cuando considera que hay una situación en la cual le llama la atención. Yo no sé si dentro de
de los riesgos que evalúa la DENIT para determinar si un contribuyente no está mintiendo, no está justamente el de cada año decir que envía reservas. O sea, no considera eso como una conducta que ameritaría mínimamente una revisión, digamos. Claro. Es decir, y ahí la revisión puede ser una revisión no tan profunda, es simplemente pedirle y decirle, bueno, las actas de asamblea donde se señalan qué se hizo de cada una de esas reservas, ahí, a dónde se aplicaron esas reservas. Pero ahí también hay un hecho llamativo de entrada que lo confirma el propio Orué cuando dice de esa cantidad que fueron enviadas a reservas operativas, hay un 60% y pico deudas que la empresa de Mario Abdo Benítez tiene que cobrar. Sí. Y se hizo ahí un cruzamiento de datos, le preguntaron a la empresa, ¿es cierto que le debes a la empresa al día tanta cantidad de dinero? No, no es cierto. Sí, ahí hay una inconsistencia importante. O sea, si en mi contabilidad figura que Jorge no me paga y en la contabilidad de Jorge dice que ya me pagó todo, ahí claramente hay una inconsistencia y definitivamente uno de los dos contribuyentes está mintiendo, porque en ese caso ambas no pueden ser verdades, ¿verdad? O sea, o me debe o no me debe. Entonces, yo creo que esa es otra inconsistencia. ¿Quién tiene que determinar ahí quién está mintiendo? Yo creo que la primera tendría que ser la DENIT, porque es el órgano natural de control de cuestiones impositivas. Pero la DENIT ya dice que al hacer el cruzamiento de datos le preguntaron a una de las empresas y dice, yo no le debo a la empresa del presidente. Y hoy leí también que iba a fiscalizarle la DENIT a las empresas que hicieron negocios con la empresa de Pero en síntesis de todo esto que estamos exponiendo, doctor, lo lógico, perdón mi ignorancia, pues yo le quiero ver a un fiscal que esté ya revisando, pidiendo información y armando la historia. Y no hablar con el contralor, que creo que ya hizo su parte. Orué me parece que ya hizo su parte, ya hay elementos. Claro, yo particularmente creo que objetivamente hay datos que ameritan una investigación. O sea, no vamos a caer en las declaraciones unilaterales sin proceso previo, pero sí que tendríamos que considerar que hay mérito suficiente que un presidente de la República en ejercicio tenga una empresa que provee un producto que se utiliza en obras que son licitadas por el Estado. Claro. Y que esa empresa del presidente tenga un crecimiento absolutamente por encima de cualquier regla normal de crecimiento. O sea, si nosotros decimos que crecemos el 4% y salimos y tener el testimonio de empresas que se dedican a ese rubro que dicen nosotros no podíamos operar en el mercado. Hay testimonio. Yo le escuché a una señora de una empresa que se llama Produpar, que dijo, por ejemplo, que durante 9 meses no vendió 1 litro de asfalto. Después dijo que sí, que aparentemente el volumen de horas que había hizo que también pueda vender, pero que durante 9 meses no vendió, por ejemplo. Y también dijo que, y esto, si objetivamente eso es verdad, es mucho más grave. Dice que clientes, que son empresas que contratan con el Estado, le decían que si no compraban de las empresas del presidente, o no cobraban, hoy no ganaban más licitaciones, o no se extendía, porque esa también es una práctica un tanto extraña, ¿verdad? De que hay instituciones donde ciertas empresas que son adjudicadas, paradójicamente siempre consiguen aplicar, por ejemplo, adendas, siempre consiguen aplicar ciertos criterios que establecen las leyes de contrataciones sobre aumentos, sobre ajustes que se pueden hacer. Entonces, siempre, eso también es un tema que debería considerarse no solamente por los órganos de control, sino en algunos casos concretos, como yo creo que en este caso es un dato objetivo, varios datos objetivos, como te digo. Por un lado, un crecimiento de algo así como 50 o 60 veces. 70 dicen en alguna publicación. Eso es algo totalmente fuera del ámbito de los negocios. Desde que cuando hablo dice, yo fundé esa empresa y vos tenés un promedio de facturación, él asume la presidencia de la República, 2018, 2023 tuvo un crecimiento exponencial y coincidentemente ese crecimiento más grande se dio en tiempo de pandemia, cuando por decreto la única actividad que se podía hacer eran las construcciones.
Sí, de paso, y un proveedor que entiendo yo no era un proveedor menor dentro del mercado, te dice que durante 9 meses no vendió absolutamente nada y te dice que clientes le señalaban. Eso para mí... Y aparte con el precio más alto. Las otras empresas, que son 8 que operan en el mercado, tenían el precio más bajo, pues no podían vender. Y eso es una cuestión, ahí sí ya es una obtención de información, digamos, más grande, que para mí claramente hay datos objetivos para que el Ministerio Público inicie una investigación, porque si se determina eso. Y otro tema que a mí me pareció un hallazgo sumamente llamativo, en el informe que le vi a la gente de la Contraloría esbozar y que entiendo yo que es información proveída por la DENIT, es que en el 2023 una de las empresas de Mario Abdo, en el ítem de su activo de inversiones a largo plazo, sube de algo así como 1.300 millones a 40.000 millones. Eso indicaría que posiblemente CDAs, es decir, certificado de ahorro a plazo fijo, introdujo en el sistema financiero 40.000 millones en un solo año. O sea, de no tener, digamos, o sea, eso es un punto llamativo porque había que ver de dónde se fondeó, porque si todas las utilidades fueron a reserva, ¿de dónde sacó ¿de dónde quitó los 40.000 para integrar para su CDA? Entonces... si ese dinero no proviene de las ganancias de la empresa, entonces ¿de dónde provienen? Porque si las ganancias de la empresa están destinadas a reserva, entonces ¿de dónde sacó esa plata? ¿De dónde quitó esa plata? Y yo creo que esos son datos objetivos que ameritan una investigación. Y bueno, la investigación arrojará si estamos ante ilícitos penales, ¿verdad? Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Está con nosotros el abogado Pedro Velar. Pausa, ya venimos. Del expresidente Horacio Cartes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar en tu programa y también un saludo a la audiencia. La ventaja es que contigo podemos hacer la valoración jurídica y política, ¿verdad? Jurídica, tu condición de abogado, representante legal del expresidente Horacio Cartes, y política, porque también formas parte, porque veo tus fotos de la reunión del comando, ¿cómo le llaman ustedes? Comando Nacional. Comando Nacional del Movimiento Honor Colorado. En realidad, hoy día ya es más amplio, ¿verdad? Más amplio. Pero así inició, ¿verdad? Como el Comando Nacional de Honor Colorado. Y ahora, como está ya compuesto de varios actores dentro de las diferentes instituciones, creo que es más inclusivo, ¿verdad? ¿Cómo calificaron este comunicado del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, hay varias formas de hacer la valorización de esto que ocurrió el día de hoy, porque creo que toca muchos aspectos, no solamente un aspecto jurídico que analizar, sino también un aspecto político. Y también tenemos que considerar el momento en que se da y cuáles son las motivaciones que hay detrás de este nuevo anuncio, ¿verdad? Que no es más que la misma sanción ya impuesta con un elemento nuevo, con un condimento que en realidad no es más que el cumplimiento de lo que ellos mismos solicitaron o ordenaron, entre comillas, que era que Horacio Cartes se desprenda de las acciones y de la actividad. Entonces, primero, rechazar respecto a que esto se trate de una ayuda económica o financiera al expresidente. Se trata de un pago de una propiedad, de un paquete accionario de parte de él, que termina finalmente cumpliendo en tiempo y plazo lo que la OFAC había dispuesto en su momento. Y creemos que hay otros intereses detrás, ¿verdad? Hablando ya de las motivaciones, intereses corporativos, que se viene viendo con muchas acciones, ¿verdad? Aquel buitrago que sale de... La semana pasada, en este mismo horario, estaba Iván Cancino desmontando esas mentiras lanzadas por buitrago. Claro, entonces todo esto se construye a partir de esas versiones, de esas, digamos, publicaciones, porque las fuentes para la sanción son fuentes abiertas que le llaman, que son medios de comunicación, ¿verdad? Y otras fuentes oficiales, que no sé si recordás aquel alto funcionario del Departamento de Estado que vino a Paraguay,
Jackson, no me acuerdo el nombre realmente. Richardson. Que dice que todo se basó en lo que el Paraguay le había enviado. Entonces, mirando también el escenario actual en los Estados Unidos, donde Paraguay sería la última materia a ser considerada, también analizamos de que se trata de una ayuda de un funcionario saliente de la embajada a un amigo y aliado político que vino para echarle al Partido Colorado. Ese funcionario de la embajada vino para que el Partido Colorado caiga, exista la famosa alternancia, que no sé en qué parte de la Constitución se establece que tiene que haber la alternancia, porque habla de que el más votado es el elegido. Y se da en el contexto de lo que ustedes acaban de tocar con el doctor Ricardo Preda, que es un llamativo crecimiento en facturación y en ganancias, porque hay que distinguir muy bien ambas cosas, ¿verdad? Y que justamente instituciones como la Contraloría, la DENIT, de un ministro, incluso de Mario Abdo Benítez, una persona objetiva, digamos, ni siquiera es un aliado político, es un técnico, surge de esas dos instituciones un crecimiento llamativo que lo tocaron profundamente en los bloques anteriores. Sí, y ahí, entre paréntesis, si no se puede hablar de una operación política, como quisieron hacer cuando vos tenés datos irrefutables. Por un lado, que se desprende el informe de Contraloría, y por otro lado, lo que también corrobora y confirma la DENIT. Y es el crecimiento exponencial de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez en 5 años cuando ocupó el cargo. Entonces eso es, y las cuestiones llamativas que puntualizamos. Pero decís una ayuda de un amigo. Sí. ¿Quién es el amigo? ¿Es el embajador hoy? Correcto. Que le ayuda a Abdo, ¿para qué? Para desviar la atención, porque entre paréntesis nosotros hacíamos el comentario. Afortunadamente, en algunos medios muy afines al expresidente Mario Abdo Benítez nunca se habían enterado que Marito tenía 2 empresas. Ahora, cuando salta el informe de Contraloría, cuando ya la realidad no se puede tapar con un dedo, como se dice, el sol no se puede tapar con un dedo, le dan destaque. Le invitan al Contralor en los programas de televisión, y hoy el tapa de uno de los diarios en Última Hora, el otro día en ABC, digo, medios que fueron muy afines a Mario Abdo, hoy están hablando del tema, y también con las exigencias naturales que tome intervención el Ministerio Público. Y ahí es donde nosotros decíamos, qué coincidencia el timing que utilizaron para lanzar este tema, haciendo el mismo show que habían hecho con el tema de las designaciones, las sanciones, convocar a la prensa un día antes, sin cámaras ni micrófonos. A las 10 se da la información con el embajador, se pide por favor embargar la información por media hora, hasta tanto esperar el comunicado de Washington para hacer el anuncio correspondiente. Nosotros esperábamos algún elemento nuevo, irrefutable, contundente. ¿Y qué es lo que encontramos en esto? Es que mencionaste también recién que fue que acá en el comunicado de Tavesa, en el punto 8, hace referencia a una operación de compra-venta de acciones. O sea, que no hay ningún hecho ilícito, sino simplemente la descripción de una operación que se hace la consulta a los abogados especialistas que fueron contratados en Estados Unidos. Le dice, si no afecta a la ley esta Magnitsky que ellos mencionan, sino se adecua a las disposiciones legales en Paraguay, entre una empresa paraguaya, un ciudadano paraguayo y con moneda local. Bueno, en el momento que ocurrió la sanción por parte del Departamento del Tesoro, de la OFAC, Horacio Cartes decidió utilizar una figura jurídica que era la donación o adelanto de herencia a sus hijos, de un grupo de empresas que le pertenecían, no, un paquete accionario. Hubo también una decisión, la señora Sara Cartes, donde era socia con Horacio Cartes, se separa de las empresas y toma ella la posta en algunas y hacen una compensación. Y con otros socios también internacionales, en el caso de Lupsic, hay también una compensación de valores y de acciones que termina separando totalmente al grupo uno de otro. Las acciones de Tavesa, como digamos, también era una actividad muy cuestionada. Los hijos en ningún momento tomaron, como en algunos lugares ya se estaba diciendo, ¿verdad?, que los hijos automáticamente estaban también afectados. Los hijos en ningún momento
tomaron participación en las acciones de Tavesa. Y se echa mano a una figura legal que rige en el derecho positivo paraguayo, que es la venta de acciones o acciones de tesorería, donde la propia empresa adquiere y la modalidad fue un contrato en el cual, conforme se den utilidades u otros ingresos, le vayan pagando el valor establecido en guaraníes a Horacio Cartes en territorio nacional. Efectivamente, todo el proceso de modificación accionario fue consultado con los abogados de Estados Unidos, quienes iban diciendo que a su criterio se adecuaba a las normas y que ellos no tenían ningún tipo de cuestionamiento a ese procedimiento. El plazo era en la ventana de tiempo que establecía OFAC para que el señor Horacio Cartes deje de tener participación sin que se le cuestione ninguna situación. Eso fue incluso llevado antes, comunicado por los medios, por las fuentes abiertas, como se le denomina, de que Horacio había salido, pero igual así sancionan después a Tavesa. ¿Y por qué sancionan? Alegando, siempre muy confuso todo, porque Tavesa tenía que hacer pagos en los Estados Unidos por una serie de impuestos por haber importado tabaco conforme a las leyes federales americanas. Desde el momento en que Horacio Cartes, digamos, deja de tener participación accionaria, sí había un compromiso de pago, pero no ya de participación accionaria propiamente. El señor José Ortiz, como presidente de Tavesa y como responsable de Tavesa, comienza un proceso de desliste. Y dentro del proceso de desliste, eleva oficialmente esa documentación a la OFAC. Pero no debo yo dejar de decir que sí me reuní en la Embajada Americana con personas del Departamento del Tesoro, donde le llevé también la documentación diciéndole, están sancionando a Tavesa cuando Horacio Cartes ya dejó de ser parte de Tavesa. ¿Qué dice el comunicado entre paréntesis hoy de Tavesa? Sí. Hace esa salvedad también. Entonces, para digamos, concluir con esto, Paraguay, o las leyes paraguayas y la propia norma OFAC, lo que establece para tener licencias especiales para pago no se refiere a transacciones entre paraguayos o actividades que puedan desarrollarse aquí en el Paraguay, sino para cuando la empresa o la persona sancionada vaya a hacer negocios con ciudadanos norteamericanos. Pongo el ejemplo, cuando los abogados americanos deben percibir sus honorarios, yo solicito una licencia especial a OFAC o una consulta donde me dicen que dentro de la sección tal, artículo tal, está permitido. Porque afecta a ciudadanos norteamericanos. Porque los abogados son norteamericanos y recibirían un dinero proveniente de Horacio Cartes. Esa operación tiene que dar un ok OFAC. Exacto. Incluso hay estudios jurídicos con quien también he contratado que me establecen que ya tienen un permiso abierto de OFAC respecto de esa actividad y ya no se requiere una licencia especial en ese caso porque el estudio jurídico ya tiene la licencia y ellos rinden cuenta posteriormente a OFAC, ¿verdad? Porque el derecho a la defensa es un derecho universal, un derecho humano que no puede ser alterado y no pueden privarle a Horacio Cartes de ese derecho. Pero hoy día uno no sabe si hasta eso podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Claro, en medio de estas arbitrariedades que nos decía hoy el empresario José Ortiz, yo creo que no sé si se puede aplicar la política del vale todo, ¿verdad? Esa es otra cuestión que a mí me parece que desde nuestra Cancillería también debería haber una reacción, porque esto afecta a una empresa, una industria nacional, que aparece en los primeros lugares en el tema de pago de impuestos, genera fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa es otra cuestión. Yo no sabía eso, doctor. Vos te fuiste acá a la embajada con la gente representante del Departamento del Tesoro con toda esta documentación. Así es. Dicho esto, ¿por qué ya dijiste la valoración política, dos elementos, guerra comercial, componente político, el último salvataje del amigo, el embajador Amarito? ¿Por qué? ¿Por qué ese salvataje al amigo Amarito? ¿Por qué llega a ese grado de amistad? ¿A cambio de qué?
O sea, yo entiendo lo que dijiste al inicio, aquella cuestión de la alternancia. Esa alternancia no se dio. Una contundencia como nunca ha ganado el Partido Colorado el año pasado las elecciones. Ganó el presidente Peña, Pedro Aliana. La contundencia también del propio Cartes en las internas para posicionarse como presidente del Partido Colorado. Entonces, seguir con ese mismo libreto, ¿por qué? ¿A cambio de qué? ¿Por una cuestión de amistad nomás? Es muy difícil determinar, ¿verdad?, el grado de compromiso y de compenetración que hubo entre Mark Osfield y Mario Abdo Benítez y sus personas más cercanas, porque acá hubo una gran conspiración de medios de comunicación, no sé si medios porque son los medios son una entelequia de periodistas dentro de estructuras importantes de medios de comunicación, personas muy cercanas a Mario Abdo Benítez y la embajada, y funcionarios de la embajada muy cercanos a esas personas del entorno de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Porque siempre hay ese tipo de relaciones cercanas y amistosas entre una y otra persona. Pero más allá de la superficialidad que podría constituir una relación interpersonas, aquí hubo un fracaso. ¿Y cuál fue el fracaso? El embajador vino para que el Partido Colorado caiga del gobierno y que no sea Santiago Peña el presidente de la República. Ellos le estaban posicionando a Efraín Alegre y a la oposición. Y hay profusa cantidad de pruebas que eso acredita. Entonces, justamente en el marco de rendición de cuentas, quizás más adelante, en un futuro muy cercano, los funcionarios de la embajada deban rendir cuentas de qué hicieron y por qué lo hicieron y sobre qué se basaron para aplicar este gran apriete al Estado paraguayo o al Paraguay, no al Estado paraguayo, al Paraguay, para manipular las elecciones nacionales. Ellos descabezaron, ¿por qué digo que querían echar al Partido Colorado? Porque ellos descabezaron o intentaron descabezar a un movimiento y también al movimiento colorado oficialista, que todos sabemos que Mario Abdo nunca le quiso a Hugo Velázquez, ¿verdad? Que también habrá sido muy difícil para él desprenderse de Hugo Velázquez. Entonces, todo indica de que en el futuro esto va a tener que revisarse, porque nada es eterno, señores. Y hay que mirar el final de la película y los funcionarios cambian, las instituciones quedan. Y yo estoy seguro que Estados Unidos en algún momento va a revisar todo lo que ocurrió en Paraguay. Todo ese apriete que hubo en Paraguay sobre una persona que, ¿qué hizo Horacio Cartes? A través de su empresa afectó intereses de multinacionales tabacaleras. Al ingresar al mercado estadounidense con el cigarrillo. Cuando empieza a ganar ese mercado. ¿Qué hace Horacio Cartes? Si analizamos su gobierno, leyes de acceso a la información pública, de responsabilidad fiscal. Incluso nadie puede olvidar de que había grandes problemas con partidarios del Partido Colorado y lo que era, digamos, la estructura de ir cambiando ciertos manejos y mecanismos dentro de la administración pública. Que hoy Santiago Peña lo está continuando. Llámese ley de superintendencia de seguros, perdón, de jubilaciones, la ley creo que del servicio civil se llama también, que están haciendo ahora, unir catastro y registro, todo lo que sea transparentar y mejorar, que determina luego que estemos hoy en grado de inversión. Entonces, no es un discurso político el que estoy haciendo, sino un análisis objetivo de la situación. Y hoy nos encontramos que a Horacio Cartes lo quieren destruir. ¿Y por qué? Llegan al colmo de decir que él está unido al terrorismo con el Hezbollah. No conozco una persona que ame más al pueblo
de Israel como Horacio Cartes. Cambió la embajada a Jerusalén, algo que es de superlativa importancia para la gente de Israel. Cuando Mario Abdo lo cambió. Y eso es lo contrario. Cuando viene lo del avión iraní, que en realidad era un avión venezolano, con bandera venezolana, ¿quién iba a pensar ni analizar, encima contratado en el extranjero y no por Tabesa? Y le dan toda esa entidad a algo absurdo. Yo no le veo sancionado a los directivos de la Volkswagen que enviaron repuestos desde México hasta Buenos Aires con el mismo avión. Pero sí hay todo movimiento, ¿por qué? Hay todo movimiento político detrás de esto, Jorge, ¿verdad? Donde se unen todos estos factores. Crear un relato. ¿Y qué es crear un relato? Nace en la política online, el semanario de Colombia, en Infobae, te crean una información totalmente sin sustento, pruebas, ninguna. Y aparecen los expertos. Y acá aparecen Muñequita Vareiro, Mabel Renfeld, Santula, presentándole como grandes exponentes de la criminología y de la investigación, cuando documentalmente luego se prueba lo contrario. Y se crea un relato y se crean noticias negativas. Aparecen luego los informes de CEPRELAB. ¿Qué dice el informe de CEPRELAB? Que Sara le vendió, que Sara Cartes compró cigarrillo, Nicanor compró cigarrillo, cuando eso es mentira. Dice que el primo de Horacio, el tío de Horacio fue condenado por narcotráfico, no sé qué, pero ¿dónde está el nexo causal? Claro. Que Horacio fue sobreseído. Entonces, la creación del relato no tiene hoy un sustento. Hoy la gente, cualquiera, le escucha a uno decir, Masi diciendo la mafia, Horacio, el jefe de la mafia. ¿Y en qué te basás, decir Masi? ¿En dónde está la prueba? En el informe ese de la bicameral creada a dedo para traer un montón de papeles que no dicen nada. O en el informe de Yucio, en el PowerPoint de Yucio. En el PowerPoint de Yucio. Entonces vamos a procesar a todos los empresarios del Paraguay por sobreproducción o sobreimportación. Y yo les aseguro que muchos de sus aliados tendrían que estar procesados y declarados significativamente corruptos o sancionados por la FAC. Por último, doctor, ¿esto cómo se revierte? ¿Qué se hace a partir de ahora con esto que el empresario José Ortiz nos decía, una arbitrariedad, no hay justificación, dice el comunicado de Tabesa, para esta determinación de ratificar, porque ese es el término, ratificar la sanción? Seguir apelando, recurriendo con tu carpetita bajo el brazo, no sé hasta cuánto tiempo, hasta hablar con los representantes del Departamento del Tesoro, acá en la embajada, ¿qué van a hacer? Lo que Tabesa tenga que hacer lo dirá José Ortiz, verá con sus abogados. Por mi parte, y con respecto a Horacio Cartes, quiero decir que no hay nada imposible, sino solamente hombres impacientes. Tengo mucha paciencia, sabemos en qué momento, porque todo el arte de ejercer el derecho y las leyes implica mucha estrategia, Jorge, ¿verdad? Y no es una lucha que se gane por velocidad, sino por resistencia y por sobre todo con la verdad. Nunca probaron ni van a poder probar absolutamente nada, porque están sentados sobre algo efímero, creado un simple relato. Doctor Pedro Velar, gracias por su tiempo, muy amable. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos al tema de IPS, esta auditoría que habíamos hablado, ya está la abogada Alicia Olazar, directora de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Rapiña en IPS con aval de Atlas. Auditoría interna revela obras fantasmas. Una auditoría interna hecha por las actuales autoridades del IPS revela la desvergonzada rapiña de los fondos concretada durante la administración anterior con aval del Banco Atlas mediante el pago de 1.760 millones de guaraníes por obras fantasmas en varias unidades de la previsional ubicadas en el interior del país.
La tragada no debe quedar impune, ya que la misma se traduce en una deficitaria atención a los asegurados de la institución. El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social encomendó a la auditoría interna de la institución la realización de una fiscalización in situ de varias unidades de salud del interior del país donde se debían haber realizado mejoras, pero que en la práctica no existen. Esta evaluación se realizó luego de una primera auditoría para detectar cuál fue el uso de los fondos administrados por el Banco Atlas en el fideicomiso firmado con el IPS. Dicha auditoría general recomendó hacer una específica sobre el cronograma actual y las obras que reconstruyeron en el marco de ese fideicomiso, el cual establecía claramente a cuáles hospitales se debían destinar los fondos. La terminación del Hospital Ingavi, la construcción de la Policlínica, el Hospital Día y el Hospital Hemato-Oncológico. De las 4 obras que figuran en el contrato, las primeras 2 están y las otras no. Las anteriores autoridades del IPS, con aval del Banco Atlas, agregaron al contrato la posibilidad de destinar el dinero a otros centros de salud. Esta categoría fue admitida recién en un anexo del contrato y no forma parte del objetivo principal del acuerdo, que fueron los 4 grandes hospitales. Fue así que se adjudicaron y pagaron varios contratos para mejoras en distintas unidades sanitarias del interior del país. Sin embargo, en muchos de los casos fueron en realidad obras fantasmas, de acuerdo con la segunda auditoría hecha por la propia institución. El resultado de este trabajo de fiscalización se plasmó en el informe preliminar de comunicación de observaciones, en el cual se expone que hubo diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, con un monto de alrededor de 1.760 millones de guaraníes. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16. En el hospital de Pedro Juan Caballero se constataron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto que asciende a 280.819.500 guaraníes. La empresa adjudicada fue en Obras Construcciones y esta no ejecutó las mejoras previstas, como por ejemplo la instalación de cielos rasos y canaletas. En el Hospital Regional de Concepción, la adjudicada MMSA Constructora no proveyó puertas, equipamientos e insumos sanitarios por valor de 93.385.094 guaraníes. En el Hospital Regional de Encarnación, la misma empresa MMSA Constructora no cumplió con todos los requisitos del contrato, ya que se constataron diferencias por 50.850.422 guaraníes, específicamente en el área de pabellón polivalente, cirugía y traumatología. En la oficina de aporte obrero patronal de Caguazú se detectó la falta de mejoras en el piso, iluminación, puertas, cámara séptica y muro perimetral por la suma de 33.191.988 guaraníes. La empresa responsable es la constructora Eco S.A. En el Hospital Regional de Coronel Oviedo, esta misma adjudicada constructora Eco S.A. no proveyó artefactos sanitarios, cisterna, inodoro y dispensador de jabón, entre otros insumos. Además, incumplió con la instalación eléctrica y los revestimientos de la estructura. Sin embargo, en los papeles las autoridades del gobierno anterior hicieron figurar la certificación de estas mejoras por un valor de 17.001.163 guaraníes. En la unidad sanitaria de San Juan Bautista se observaron pagos por obras no realizadas por un monto que asciende a 341.201.022 guaraníes, según puede verse en las facturas entregadas por la firma constructora Eco S.A., la cual fue adjudicada por el IPS para los trabajos correspondientes. En la unidad sanitaria de San Ignacio Misiones se observó una diferencia total de 431.367.525 guaraníes entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por la misma empresa, constructora Eco S.A., atendiendo a que se constató el faltante en pisos, reja perimetral y muebles. En la sede del aporte obrero patronal de San Juan Bautista, los auditores pillaron que en la constructora Eco S.A. no hizo las mejoras en pisos, panel LED, techos y puertas, siendo que la previsional desembolsó 54.111.823 guaraníes por estos trabajos. En la unidad de salud de Iturbe, la firma Canata Constructora no instaló 3 acondicionadores de aire, los cuales se hicieron figurar en las certificaciones ejecutadas, pero que en la práctica no existen. El perjuicio es de 11.793.603 guaraníes. En la unidad de salud de Colón Independencia, esta misma firma adjudicada, Canata Constructora, no mejoró las instalaciones eléctricas tal como se previó en el contrato y se hizo figurar como culminadas en las cantidades certificadas. La diferencia total es de 19.000.000
972.080 guaraníes. En el puesto de salud de Caraguataú, la empresa Canata Álvarez Juan Agustín no cumplió con el contrato, que consistía en la instalación del portón de hierro, 2 acondicionadores de aire y puertas, por valor de 11.044.730 guaraníes. En la unidad de salud de Capitán Vado, la empresa Puntal Construcciones no realizó la instalación eléctrica por 2.453.133 guaraníes. Sin embargo, el trabajo sí se hizo figurar en las certificaciones para el pago correspondiente. En la unidad de salud de Hohenau, la empresa en Obras Construcciones, Servicios de Nelson Segovia, no cumplió con la provisión y colocación de artefactos sanitarios y pisos por valor de 17.113.500 guaraníes. En la unidad de salud de Fram, esta misma firma adjudicada en Obras Construcciones Servicios de Nelson Segovia, no colocó los señaladores, con lo cual la diferencia entre las obras certificadas y las realmente ejecutadas fue de 1.500.000 guaraníes. En la sede del aporte obrero patronal en Pilar, la empresa Consorcio CE no realizó la mejora en la instalación eléctrica ni tampoco retiró los equipos y muebles en desuso, tal como figura en los documentos, y lo cual da una diferencia de 11.953.490 guaraníes. En el Hospital Regional de Pilar, este mismo adjudicado Consorcio CE no cumplió con todo lo requerido en la parte de instalación eléctrica. Esto generó un faltante por valor de 23.562.736 guaraníes. Finalmente, en el Hospital Regional de Ayolas se observó una diferencia de 377.581.731 guaraníes entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por la misma empresa, Consorcio CE, ya que no se hicieron mejoras en pisos, techos, paredes ni sistema eléctrico. En las actas se incluyó la desinstalación de 221 unidades de luces. Sin embargo, en el recorrido, los fiscalizadores constataron que solo fueron retiradas 78 unidades. También figuró el retiro de 10 extractores, siendo que esa unidad de salud nunca tuvo un solo extractor. En todos estos casos, el IPS desembolsó el dinero y las empresas adjudicadas entregaron sus facturas por los supuestos trabajos ejecutados, pero en realidad fueron obras fantasmas, mediante la cual se habría desviado el dinero de la previsional. Esto con la complicidad directa del propio banco de la familia Sucolillo, el cual administraba los fondos que debían destinarse a las mejoras de los hospitales. Está la doctora, la abogada Alicia Olazar, directora de Auditoría Interna del IPS. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, Jorge, y a toda la teleaudiencia. Este es un repaso preliminar del informe de auditoría, donde saltan esto que mostramos en el informe, escandaloso, por cierto. En honor al corto tiempo restante, quiero aclarar, se expusieron en ese informe preliminar 17 hallazgos. Sin embargo, las verificaciones prosiguieron en forma posterior a la emisión de este informe. Hoy tenemos 24 hallazgos y 17 observaciones de control interno en el marco de las verificaciones realizadas. Fueron verificados 24 centros de salud, de los cuales se verifican hallazgos significativos, es decir, correspondientes a diferencias entre obras certificadas y las efectivamente ejecutadas en 19 establecimientos. Aparte de eso, también se verifican otras observaciones que ya son de carácter administrativo, de control interno, pero están sujetas aún a la evaluación del descargo proporcionado por los responsables de la administración que tuvo a su cargo la ejecución de estas obras. Eso es lo que hay que aclarar, hay que decirlo. Este informe es un informe de comunicación de observaciones que fue para descargo. Hoy las áreas, los responsables ya han remitido a la auditoría interna esos descargos, los cuales están siendo evaluados en forma totalmente objetiva. ¿Cuándo vamos a tener el informe final de esta auditoría, doctora? De hecho, que estoy pidiendo una prórroga de nuevo para la presentación. La información proporcionada es muy voluminosa, de hecho es un rompecabezas, es información delicada y en honor a la responsabilidad que nos caracteriza como auditoría interna, la verdad que un mínimo de 20 días más sería para la emisión del informe final. Esto nada tiene que ver con ese informe anterior que generó que asesoría jurídica remita a la Fiscalía.
Sí, sí guarda relación. Pero es otro informe, digo, es un informe ampliado. A partir de eso dijeron ustedes, acá me mencionan de los 828 mil millones de guaraníes que formaron parte del contrato de fideicomiso, están los 4 hospitales y en una adenda aparecen otros centros de salud. Sí. Queremos saber, otros centros de salud se usaron 641 mil millones. ¿Cómo se usaron esos 641 mil millones? Ahí aparecen estos informes preliminares de auditoría. Bueno, esos 641 mil millones fueron distribuidos finalmente en otros centros asistenciales, tal como ya lo vino explicando en varias entrevistas anteriores el doctor José González. De estas 44 licitaciones, nosotros auditoría tomamos solamente una licitación, que es la LPN 170 del 2021, que empezó a ejecutarse en el año 2022. Estamos hablando aquí de solamente una licitación de las 44 que arrojó esta diferencia en forma preliminar, que es de 1.778 millones a hoy, de acuerdo al avance de las verificaciones realizadas por nosotros. Entonces, eso. Aparte, tenemos encargos de auditoría para realizar verificaciones en otras licitaciones. ¿Esto se hizo en qué periodo? Es importante para ubicarle también a la gente. ¿En qué periodo estas diferencias de 1.768 millones aclaraste? ¿En qué periodo se dio? ¿En qué año? ¿2022, 2023 o cuándo? Se iniciaron los trabajos en el año 2022 y se siguieron emitiendo órdenes de trabajo en el año 2023. Es decir, hay, por ejemplo, obras que figuran pagadas, porque nosotros hicimos las verificaciones sobre expedientes pagados. Sin embargo, al hacer la verificación in situ no están. Hay algunas que prácticamente... Es muy grave, doctor, eso que estás diciendo. Hicieron ustedes la verificación, figura en los papeles que se pagaron por esas obras. Están las empresas contratistas que dicen que cobraron por esa obra. Usted de auditoría interna hace la verificación in situ, anda y pone la obra. No hay absolutamente... Eso está corroborado en el informe preliminar de auditoría que recién hace referencia. En 20 días vamos a tener un informe conclusivo. Así mismo es. En algunos casos las obras no están y en otras están en forma parcial. En forma parcial. En cantidades menores. Y en otras, por ejemplo, de acuerdo a lo que me tocó leer este informe preliminar, dicen tenían que instalar aire acondicionado. Se pagó, por eso te fuiste ahí y no encontraste el aire acondicionado. Sí. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Así mismo. Y eso se traduce también en otros puntos en el que hace referencia, dijiste, otros centros de salud. ¿Por qué? Y ahí es donde entramos en una discusión enorme. No discusión, una cuestión de interpretación. Porque el contrato de fideicomiso, cuyo fin era bastante noble, por llamarlo de alguna manera, que es la construcción de esos 4 hospitales, sí, que expresamente decían en el contrato. Y sin embargo, esos 4 hospitales, creo que 2 están más o menos y los otros 2 sí que no existen. Mostrábamos las imágenes el otro día del hemato oncológico, que no hay absolutamente nada ahí detrás del predio del Hospital Central del IPS. Entonces ustedes revisaron, dijeron que usaron en otros, porque hicieron una adenda, ahí agregaron otros centros de salud, hicieron la verificación de otros centros de salud y hay estos hallazgos, estas diferencias de obras fantasmas en una licitación, dijiste, ¿verdad? En solamente una, por el momento. De las 44. 44. No hay que imaginar si hacen la revisión de las otras. Entonces dijiste, el grueso de la utilización de ese dinero, el desembolso, se da en el 2022-2023. Sí, al menos de esta licitación 170. ¿Por qué es importante hacer esto, doctora, para auditoría interna? Por una cuestión lógica. La plata ya no está. De los 828 mil millones de guaraníes que formaban parte de este contrato de fideicomiso. Esa plata ya se fumó. Y hoy, esta administración, que tiene un montón de frentes, serios problemas, por cierto, que todos los días saltan, como ayer nomás se levanta, ayer levantaban postergaban esta medida de fuerza anunciada por los anestesiólogos, etcétera, y otras cuestiones, agendamientos, turnos, que ayer fue un drama. Acá el perjudicado, el asegurado del IPS. Así mismo. Trajo esto como consecuencia justamente eso, obras inconclusas, hospitales en mal estado, que finalmente es quien termina pagando por esto es nuestro cliente, que es el asegurado. 20 días entonces, para redondear, doctora, 20 días ustedes calculan de que van a tener el informe conclusivo de esto. Sí, aproximadamente. Esto ya es una valoración mía. Yo decía, estos son los temas que hoy en la radio, entre paréntesis, me decía un oyente que nos escribió de la zona 3 de febrero de Caaguazú.
Me decía un mensaje estos son los temas que a nosotros nos importa porque tiene que ver, ahí tenés luego el hemato oncológico, el problema del INCAM. El 30% de los que van al INCAM son asegurados del IPS. Y vos mirás el contrato de fideicomiso, IPS Banco Atra Grupo Sucolillo, que sepan si no es como a mí decían, usted tiene una fijación con el Grupo Sucolillo. No, hay un hecho objetivo. Ese hecho objetivo salta de este informe de auditoría interna que están haciendo ustedes. Como dijiste, una valoración objetiva. Así porque mismo. Aparte de encontrar y hacer la verificación in situ, están pidiendo otra vez el descargo para las empresas afectadas. ¿Por qué acá figura que se les pagó determinada cantidad de dinero por tal obra? Nosotros no fuimos y no encontramos la obra. Así mismo. Vale aclarar también de que el Ministerio Público está a la espera de las resultas del informe de esta auditoría para coadyuvar la investigación. La causa penal está a cargo del fiscal Néstor Coronel. Néstor Coronel. Doctora, te agradecemos tu tiempo. Entenderás, tuvimos que meter otras cuestiones, pero nos gustaría compartir contigo esto, dependiendo de tu disponibilidad en otros espacios periodísticos. Nos gustaría que nos atiendas. A las órdenes. Gracias, doctora. Muy amable. Última pausa y venimos ya para cerrar el programa. Ya no tenemos tiempo, nos vamos. Llueve acá en Lambaré, está lloviendo, ¿verdad? Según meteorología, mañana cambio brusco de temperatura, descensos a las 6 grados. Hay que sacar otra vez los abrigos. Bueno, nos vamos, no tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.